Dios les bendiga en esta tarde. Es un placer volver a compartir la palabra de Dios en este domingo 25 de octubre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Y a su palabra dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta tarde quiero hablar bajo el tema Dios da fuerzas al cansado. Hay varias situaciones que quisiera aportar en esta tarde. La primera de ellas es que como seres humanos es normal que en algún momento de nuestra vida podamos sentirnos cansados de diferentes situaciones. Podamos sentir el cansancio primeramente físico si es que hacemos alguna actividad que sobrepasa nuestras capacidades de nuestro cuerpo, porque no estamos acostumbrados a tal situación. Pero también tendremos el cansancio emocional, el cansancio mental, ante situaciones que puedan estar agobiando nuestras vidas y que nos pueden hacer en un momento determinado creer que Dios no está con nosotros. Y es importante que cada uno de nosotros podamos identificar esos momentos, porque cuando llega el cansancio, físico, con un descanso corporal, usted ya al día siguiente, a los 2 días, ya usted se siente mejor. Pero con el cansancio emocional, con el cansancio mental, es de ponerle mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque el enemigo querrá aprovecharse de tal situación y poner en nosotros desánimo, poner en nosotros tristeza, poner en nosotros diferentes situaciones que nos lleven a no confiar en Dios. Puede hacer que hasta nos quite en cierta forma el deseo de orar, aunque en otras ocasiones le he comentado que desear orar va a ser bien difícil tenerlo, sino que tiene que ser una disciplina nuestra en el día con día. Entonces es importante que cada uno de nosotros sepamos identificar esta situación. Le digo, primer punto es que como seres humanos vamos a tener este cansancio, muchas veces guiado por la angustia, por la desesperación, por el estrés. Recordemos que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue 100% hombre. Y antes de pasar a la cruz del Calvario, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, Él dijo estas palabras: mi alma está angustiada hasta la muerte. Tanto era la angustia, el estrés que Él estaba sufriendo en ese momento, que dice que el sudor de Él eran como gotas de sangre. Y eso se da cuando es un estrés inexplicable, no se puede medir el estrés que puede vivir una persona que le ocasione eso. Y eso es lo que Jesús estaba pasando en ese momento. Entonces, por eso dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él sabe lo que es estar en este cuerpo mortal. Claro, un día este cuerpo se va a vestir de inmortalidad. Ahora, mientras eso sucede, hay otra situación que nosotros también tenemos que tener presentes. La primera, le decía, es normal que en un momento determinado nos sintamos cansados. Pero la segunda, y es bien importante, es no olvidar y tener escrito en la tabla de nuestras mentes y nuestros corazones lo que dice el versículo 28 en su parte B, que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Es decir, el Dios que nosotros tenemos no se cansa. Por eso el Señor Jesucristo dijo: hasta el día de hoy mi Padre trabaja. Y entonces tenemos, el Señor es la fuente, Dios es la fuente de todo. Entonces tenemos una fuente que no se cansa, que no se fatiga. ¿Por qué? Porque el Dios en el cual hemos creído es todopoderoso. Por tal razón es que no se cansa. Entonces, a través de reconocer que el Señor no se cansa, es la segunda situación que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer la tercera. Y la tercera es que cuando esos momentos de desánimo,
Cuando esos momentos aún de tristeza quieran llegar a nuestras vidas, cuando nos sentamos sin fuerzas, podemos ir a la fuente que es Dios. Por eso dice Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando en esos momentos de dificultad, cuando en esos momentos difíciles nosotros acudimos a Dios quizás sin fuerza alguna, después que hemos orado a Dios nos hemos levantado con una fuerza mayor, porque es una fuerza sobrenatural de Dios. Por eso dice el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Oiga bien, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quizás a veces podemos decir, bueno, el Señor puede hacer algo si nosotros sentimos un poco de fuerza. Bueno, Dios puede hacer algo si nosotros todavía tenemos algunas fuerzas escondidas por ahí. Dios puede hacer algo aun cuando nosotros no tengamos nada. Porque aquí dice, da fuerzas y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Es acercarnos a Dios, entrar confiadamente al trono de la gracia para que encontráis, dice, el oportuno socorro. Dios nos llama a que en momentos así nosotros no nos dejemos gobernar por ese cansancio, no nos dejemos gobernar por ese estrés que tengamos, angustia, tristeza, sino que nos volvamos hacia Dios y ahí encontraremos la fuente de las fuerzas. Porque dice, no con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y las situaciones pues difíciles vienen a nuestra vida para que Dios sea glorificado. Por eso dice la Biblia que tiene este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de la gloria sea suya. Es decir, que cada uno de nosotros no nos podamos jactar de las cosas que podemos lograr si no fuese por el Señor. Todo lo que nosotros podamos lograr en nuestra vida es porque Dios ha sido grande. Toda conquista, sobre toda batalla que nosotros podamos estar librando, viene como resultado de que Dios es grande y de que Dios ha estado allí, de que Dios nos ha guardado, de que Dios es el que da las fuerzas cuando no hay ningunas. Por eso menciona el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Siempre será mejor esperar a Dios, a que Él actúe en nosotros. Siempre será mejor esperar a que Dios haga sus maravillas en medio nuestro. Porque entonces dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Le doy testimonios y creo que alguno de los que puedan estar viendo este video no me dejará mentir, que cuando sintió que ya no podía más, pero oró a Dios y pidió la fortaleza del Señor, recibió una fortaleza sobrenatural que fue más allá de lo que podía dar y dijo, bueno, ¿y cómo es que lo hice? Es porque Dios estuvo ahí, es porque Dios dio la fuerza, es porque corrió y no se cansó, caminó y no se fatigó. Porque Dios estuvo allí. Dios es bueno. Dios está con nosotros. Es importante que nosotros reconozcamos que solo con Él podemos hacer las cosas. Por eso la Escritura menciona situaciones en las cuales se da a entender de que Dios está ahí. Dios siempre está ahí, aunque no lo podamos ver. Dios está guardándonos. Dice el Salmo 121, en Hebreos 12 dice, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en el Salmo 121 comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Es decir, yo levanto mis ojos al cielo, ¿y dónde puedo encontrar ese socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene de nadie más. Él es el único, mano poderosa que puede guardarnos. Por eso dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel.
Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es un salmo que menciona la protección de Dios sobre cada uno. También decía el salmista, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, en el Salmo 23. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos da la fuerza cuando nosotros acudimos a Él. Así que, decía, primera situación, es normal que a veces podamos sentir cansancio, pero no nos dejemos vencer por Él. 2, Dios es la fuente, es la fortaleza, Dios no se cansa. Dios está siempre con la intención de fortalecernos. Dios no se fatiga. No puede decir, bueno, Dios quizá ya se cansó. No, Dios no se cansa. Y 3, que cuando nosotros nos sintamos sin fuerzas, que cuando nosotros nos sintamos que ya no podemos, acudamos a Él. De Él vendrá nuestro socorro, de Él vendrá nuestra fortaleza. Por eso dice la Biblia que el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Es decir, cuando pensamos o sintámonos ahí decaídos, es importante que reconozcamos lo que Jesús ya hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cómo entregó su vida, cómo se entregó por nosotros y que nos ha dado una vida y vida en abundancia. Esa debe ser suficiente aliciente para que nosotros podamos levantar nuestras manos al cielo, darle gracias, darle gloria y recobrar esas fuerzas de que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En que si siendo pecadores dice que Él murió por nosotros. Entonces eso debería ser suficiente aliciente para darnos la fuerza que necesitamos. Pero acudamos a Él, vayamos a Él, acerquémonos a Él y Él dará las fuerzas que necesitamos para salir adelante. No lo hemos alcanzado ya todo. Todavía estamos en esta tierra y mientras estemos en esta tierra habrá luchas, habrán situaciones. Pero como dijo Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo ya vencí. Y si Él ya venció, entonces esas fuerzas sobrenaturales pueden venir a nosotros. Porque no estamos con un Dios derrotado. No las vamos a recibir de un Dios que fue vencido, sino de un Dios que le quitó las llaves de la muerte y del Hades al mismo diablo y que ahora está sentado a la diestra de la majestad divina, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pero también esperando que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente y le digamos, Señor, yo te necesito en esta situación. Señor, no me quiero dejar vencer por esto. Señor, fortaléceme. Y Dios lo puede hacer. Caleb, con sus 85 años, dijo cuando iba a recibir su heredad, aún me siento como de 40. Y deme en ese monte, no importa que haya gigantes allá, si Dios está conmigo, yo los voy a conquistar. Esa es la actitud de una persona que recibe fuerzas de Dios. No ve lo que está a su alrededor, ve al Dios que está con él. Cuando David se le presentó Goliat, igual otro anaseo de más o menos 3 metros, él le dijo estas palabras, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La fortaleza de David no estaba en lo que él se considerara, era un muchacho. Él estaba viendo a Dios, estaba con él. Dios estaba con él. Y él estaba reconociendo las fuerzas que de Dios vienen, lo que de Dios viene. Entonces es importante que cada uno de nosotros reconozcamos la fuente de la fortaleza, que es el Señor. Y así como grandes hombres de Dios que sacaron fuerzas de flaqueza para lograr las cosas, nosotros también podamos tener esa fuerza sobrenatural de parte de Dios. Solo tenemos que acercarnos. Recuerde, Él es un padre que desea estar cerca de sus hijos. Él desea que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. He aquí no se adormecerá
y se dormirá el que guarda a Israel. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y no olvides este otro, que es el versículo 7 del 121. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Dios da todas fuerzas para salir adelante. Solo tenemos que aprender a depender de Él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Te bendecimos y te damos gloria, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has guardado. Gracias, Señor, por tu fortaleza, por tu cobertura. Pedimos en esta hora, Señor, por todos aquellos que ven este video, lo verán en los próximos días, que tú, Señor, seas fortaleciendo sus vidas. A veces el cansancio ha llegado, Señor, a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a nuestro corazón, pero tú eres el que da nuevas fuerzas, tú no te cansas, oh Dios, y tú eres la fuente divina. Fortalécenos, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Aquel que se encuentre enfermo sea sano en el nombre de Jesús. Oh Dios, que todo COVID-19 sea derrotado en estas fronteras de este país, Señor. Todo enfermo de COVID-19 sea sano, Señor, tanto está leve, grave o crítico. Oh Dios, siempre te pedimos que tú dirijas, que tú pongas el querer y el hacer de acuerdo a tu buena voluntad, Señor, tus pensamientos de nuestras autoridades civiles, eclesiásticas, Señor, para tomar las decisiones correctas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice nuestra artesa de amasar, bendice nuestras fuentes de ingresos, que seas tú multiplicando lo que llega a nuestras manos, Señor. Bendigo las vidas de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te glorificamos. Amén y amén. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.